Adelante. Ok, buenas noches con todos, qué gusto encontrarnos por este medio. Es para mí un honor y un privilegio, una alegría compartir con ustedes esta, esta clase. Eh, Así es que lo que vamos a hacer primero es leer esta escritura. Eh, Arturo, a ver, de pronto la dejé de ver, no sé por Eh, qué, ¿dónde estoy? A ver, ¿Qué dejaste de ver? Estás ok. compartiendo PowerPoint. Ok, están viendo ustedes la presentación, ¿verdad? Sí, está en modo de diseño, no Ok, está corriendo como tal, pero sí la estamos viendo. ok. Ahí está ya. Entonces, la, la reflexión que quiero compartir es a partir de esta escritura de Gálatas 6, del 1 al 5, y lo que vamos a hacer es primero leerla, después la vamos a empezar a desglosar por partes, y un poco también para entender el contexto, eh, es basado también mucho en la experiencia que hemos tenido estos 2 últimos años en el Ministerio de Recuperación de Pérdidas y el Duelo. Entonces, está también de alguna manera retroalimentada esta reflexión a partir de lo que hemos aprendido en los 2 últimos años. ¿Ok? Al final pretendo hacer un cierre de lo que implica esta enseñanza respecto a la salud espiritual de la iglesia, ¿no? Y de cada uno de nosotros. Entonces, la ayuda recíproca, un tesoro de la ley de Cristo, Gálatas 6, del 1 al 5. Vamos a leerla. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Ahí hay una primera pauta. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros, y esto es el centro del mensaje en realidad, unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y uno se pregunta, ¿qué no está hablando de ayudar a otro? ¿Por qué ahora nos pide que examinemos nuestra propia conducta? Y si tiene algo de qué presumir, es decir, que en medio de la ayuda que podemos brindarle a otra persona, podríamos caer en esta tentación de sentirnos superiores a la persona que estamos ayudando. Si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Y aquí al final viene otra pauta que es muy importante. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Según esta última parte, ¿quién es el primer responsable de la salud espiritual de uno? Creo que nos queda claro que somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es el primer responsable por nuestra propia salud espiritual, ¿ok? Luego vienen los demás, luego vienen a las personas que están a nuestro alrededor, luego si somos casados serán nuestra esposa, serán nuestros hijos, eventualmente si ya son adultos, sobre todo, y las personas que nos rodean, nuestros amigos, los que conocen nuestro caminar en la fe, eh, seguramente. Entonces, ahora vamos a desglosar toda la enseñanza que hay aquí, ¿ok? Y quiero un poco partir por explorar como que la contraparte, o sea, y la pregunta es, ¿por qué podría resultar contraproducente la ayuda que brindamos cuando en realidad esa es una gran oportunidad de sostenernos unos a otros en la fe? Les voy a compartir, y esto sí lo hago a título personal, pero por supuesto inspirado en la escritura que acabamos de leer, ¿por qué podría resultar contraproducente la ayuda que brindamos?
Y es un poco también, quiero hacer un recuento de mi vida en la fe. No es un recuento de los 2 últimos años en el ministerio, de viaje a través del duelo. No es un recuento de los 2 últimos meses. Es un recuento desde que llegué a la fe. Esto es lo que he visto. Eh, una de las razones por las que puede resultar contraproducente la ayuda que brindamos es por tener poca misericordia al prójimo. Hay una pauta, hay una razón. Cuando tenemos poca misericordia al prójimo, la ayuda que pretendemos brindar va a resultar contraproducente. Otra razón, por tener un celo basado en el enojo personal, el cual busca provocar vergüenza y culpa en quien ha pecado. Provocar vergüenza y culpa en quien ha pecado aísla y distancia a esa persona de Dios y de los demás. Eso es lo que provoca. Y en algún momento de mi vida yo hice eso. Y me da mucha vergüenza decir esto. Hace unas semanas que falleció mi cuñada, hubo un servicio, ¿no? Para ella, para despedirla, y estaba el líder de la iglesia allá donde iba mi cuñada en Texcoco, y, y nos vemos y nos saludamos con mucho cariño y aprecio, y él me hizo recordar que él llegó a mi charla hace 25 años, si no me equivoco, pero me comentó de una anécdota que la verdad no me hizo sentir nada orgulloso. Me dijo: Jorge, yo llegué a tu charla y cuando llegué me acuerdo que tú estabas reprendiendo a toda la charla o a los líderes, creo. Y yo le dije: hermano, eso es algo que no haría ahora, seguramente. Y él me dijo: no, pero estaba bien lo que les estabas diciendo. Ok, gracias. No es algo que pondría como prioridad ahora hacer. Otra razón por la que, entonces, esta idea de provocar vergüenza y culpa en quien ha pecado no nos lleva a nada bueno. Y no digo que la vergüenza y culpa eventualmente puedan ser ingredientes necesarios en algún momento para podernos arrepentir. Sí, pero no nos podemos quedar en eso. ¿Okay? Otra razón por la que puede resultar contraproducente la ayuda que nos brindamos es por creer más en el efecto de la amenaza y el castigo que en la virtud del perdón y la gracia. Y ahí hay una gran diferencia, ¿no? Y esto lo hicieron conmigo en mis primeros años en la fe, y yo también lo hice con otras personas. Otra razón por la cual podría resultar contraproducente la ayuda que brindamos, por ser negligentes o incluso hipócritas hacia nuestro propio pecado. Y ahí podemos leer Romanos 2. Y aquí mismo la Escritura en Gálatas nos dice que cada cual examine su propia conducta. Fíjate lo que nos está diciendo. En el momento de ayudar a otra persona, examinar también nuestra propia conducta. Otra razón por la cual podemos provocar no una ayuda, sino más bien incluso daño, es por ser legalistas, es decir, actuar por inercia o por mirar el pecado por la superficie y no en la raíz. Muchas veces miramos el pecado un poco en la consecuencia y no tanto en el origen del pecado, ¿no? Y ponte a pensar qué nos dice Jesús del pecado en realidad, y pone de ejemplo el adulterio. Claro, el adulterio, tú piensas, ¿no? El adulterio implica consumar un acto y tiene una consecuencia, por supuesto, devastadora para la persona que lo comete. Pero la Biblia dice que el adulterio empieza en nuestra mente. Es decir, en nuestra mente estamos muy lejos todavía de consumar el pecado. Sin embargo, ya a los ojos de Dios, estamos en un tránsito al pecado mayor, pero estamos en un camino de pecado progresivo, ¿no? Entonces, esta cuestión de solamente mirar la consecuencia, pero no fijarnos más en la raíz, también necesitamos pensar bien a la hora de ayudar a otra persona, ¿no? Y averiguar bien por qué este hermano ha llegado a ese punto, ¿no? A veces asumimos cosas, no preguntamos, y eso también nos lleva a administrar una ayuda que no es buena.
Otra razón por la que puede ser contraproducente la ayuda que brindamos es por compararnos con otros. Y aquí está diciendo que no nos comparemos con nadie, ¿no? Y obviamente cuando nos comparamos con otros pasan dos cosas. Una es que lo que comparamos es, entre comillas, nuestro desempeño espiritual. Y ahí es interesante porque podemos tener, en el mundo corporativo, en la vida privada de las empresas, hay algo que se llaman KPIs, ¿no? Que son los Key Performance Indicators, los indicadores claves de desempeño. Bueno, esas son métricas que se usan en el ámbito privado, sobre todo, de la vida empresarial, de los negocios. Pero de pronto en la iglesia también podemos empezar a trasladar esos indicadores de desempeño, ¿no? Y cada quien puede tener sus métricas de desempeño, ¿no? Es decir, no sé, por ejemplo, yo, no sé, tengo habilidad para predicar, o yo, mira, he invitado a tantas personas en toda mi vida en la iglesia, o yo he convertido a toda mi familia, en fin, habrían distintas maneras de quizás caer en algo que no es bueno, que es presumir. O sea, es diferente que tú, en nuestra conciencia haya paz porque consideramos que agradamos a Dios. Eso es una gran bendición, pero es muy diferente cuando eso se convierte en una comparación con otras personas en la iglesia. Otra razón, es, al final de cuentas, que todo esto que he dicho nos hace poco espirituales. Y aquí la Escritura empieza por decir, ustedes que son espirituales, ¿ok? Ahora, ¿qué hemos aprendido en el ministerio? Ahora sí voy a referirme un poquito más al ministerio de recuperación de pérdidas y duelos. Cuando una persona llega al ministerio, al grupo de ayuda que tenemos, ¿no? En medio de una pérdida, atravesando un dolor, lo que entendemos es que esta persona también está sujeta al pecado, ¿no? Además del dolor que ya está padeciendo por el tipo de pérdida que haya tenido, está soportando una pesada carga. Eso es lo que vemos. Esta persona está soportando una pesada carga que se traduce en múltiples formas de tentaciones. Es alguien que está confundido, golpeado, conmocionado en su espíritu, alma y cuerpo. Esto es bien importante. Espíritu, alma y cuerpo. Está conmocionado en todo, en toda la dimensión con la que Dios nos creó. Y lo que entendemos es lo que dice aquí la Escritura. Entendemos que necesita ser restaurado. Yo sé que en la iglesia hemos usado este concepto de restauración cuando una persona abandona la fe y pasa por un proceso luego de retorno, donde no tiene un proceso de estudios, etcétera, etcétera. Pero si te das cuenta, y mirándolo de otro ángulo, básicamente nosotros necesitamos restaurarnos cada día. Y eso es algo personal. Yo lo veo de esa manera. Yo necesito restaurar mi fe cada día. Y lo que esa persona, que como dice aquí, ha sido sorprendida en pecado, ¿no? Suena muy, algo muy flagrante, algo quizás muy dramático. Bueno, lo que necesita esa persona es entender lo que está pasando en su vida, y nosotros tenemos que estar alertas porque distanciarse de Dios es a veces un proceso muy sutil, pero siempre peligroso. Por supuesto que sí. Mirar a Dios, esta es otra de las situaciones que necesita entender esta persona a la que estamos ayudando. Nosotros necesitamos ayudarle a que la persona voltee a mirar a Dios. En medio de esa circunstancia difícil, normalmente cuando pecamos dejamos de mirar la misericordia, poder y celo de Dios para con nosotros. Empezamos a mirar muchas cosas menos a Dios. Y aquí planteo un par de tránsitos. Pasar de la vergüenza y la culpa a la aceptación y la paz. Ese es un tránsito, ese es un cambio. Y ese tiene que ver con el enfoque que nosotros le damos a la ayuda que brindamos. Repito, la vergüenza y la culpa pueden ser parte del proceso de arrepentimiento, pero después de eso tenemos que pasar al otro lado, a la aceptación y a la paz. ¿A la aceptación de qué? A la aceptación de los límites que tenemos como cristianos aún, a la aceptación de que todavía vivimos en una naturaleza imperfecta,
La naturaleza perfecta la vamos a tener cuando estemos al lado de Dios. Mientras tanto, no. Mientras tanto, estamos todavía en una especie de desierto, ¿no? También pasar de la amenaza y el castigo al perdón y la gracia. Esto es súper importante. ¿Quién de nosotros no quiere sentirse perdonado y no quiere cosechar de la gracia de Dios? Por supuesto que sí, todos. Entonces también lo que necesitamos hacer es que ayudarle a esta persona a encontrar recursos para sobreponerse de ese momento, ¿no? De esa tentación o de ese pecado en el que puede haber caído. Y quizás ustedes están preguntando, Jorge, ¿qué tipo de pecado comete alguien que acaba de perder a su papá? Hay múltiples pecados de todo tipo. O sea, en realidad está sujeto a cualquier pecado. Quizás algunos son más recurrentes que otros, pero en medio del duelo puedes estar tentado por cualquier cosa, por cualquier pecado de los que sin estar en duelo también somos tentados. Y también, obviamente, la palabra de Dios y la oración serán nuestros primeros recursos. Eso no va a cambiar. Eso es indispensable. Esos son los primeros auxilios que tenemos y los más importantes en nuestra vida como discípulos. Pero también hemos aprendido en el ministerio que necesitamos el acompañamiento paciente de otra persona. Y eso es, creo que una gran enseñanza de estos últimos 2 años, el acompañamiento paciente de otra persona. Y yo estoy seguro que nosotros tenemos buenas historias de esto. Estoy seguro que a varios de nosotros, o a todos espero, nos ha tocado gente que nos ha ayudado de esta manera, con paciencia, ¿no? Y acompañándonos. Seguro que sí. También necesitamos ayudar a la persona a que sea vulnerable, a que pueda desahogarse sin ser juzgado o condenado. Y aquí hay cosas que pueden resultar hasta paradójicas, ¿no? Por prejuicio, por una imagen idealizada de nuestro cristianismo, o incluso prácticas culturales, como por ejemplo este tema de que los hombres no lloran. Si pensamos de esa manera, estamos cerrando las puertas para ser vulnerables entre nosotros. Y nos pasó en el ministerio con Patti, con mi esposa, un hermano, en medio de una pérdida trágica, la verdad, nos dijo, ¿no? Y obviamente cuando tenemos los grupos, pues compartimos esto, abrimos nuestro corazón y nos dijo, ¿sabes qué? A mí me enseñaron a no llorar y no he podido llorar. Y es algo bien triste escuchar eso, ¿no? Y él mismo se sentía frustrado, ¿no? Se sentía impotente de alguna manera, confundido, desorientado y como en la necesidad de aprender a desahogarse de una manera sana. Y por supuesto, desahogarnos a través del llanto es una de las maneras que Dios ha dispuesto también para nuestras vidas. Necesitamos, por supuesto, ser vulnerables y esto implica humildad y conciencia. Voy a decir qué es cada cosa. Humildad para hacerme semejante al que está en pecado. Eso dice esta escritura. Dice que pensemos que nosotros también podemos ser tentados. Es decir, nosotros podemos estar en el lugar de la persona a la cual estamos ayudando en ese momento. ¿Ok? Entonces necesitamos humildad para hacernos semejante al que está en pecado y conciencia para reconocer mis propias debilidades y limitaciones. Eso es algo que no podemos olvidar. No importa el rol que tengamos en la iglesia, todavía tenemos que reconocer cuáles son mis debilidades, cuáles son mis limitaciones. Ahora, la vulnerabilidad en reciprocidad, aquí este concepto de reciprocidad lo enfatiza una y otra vez la Biblia, y en esta escritura también, ¿no? La vulnerabilidad en reciprocidad abre puertas, crea lazos, nos hace genuinos ante Dios y entre nosotros. Al ser vulnerables somos humildes y yo creo que es una gran bendición que Dios nos regala, ¿no? Esto, así creo que Dios considera que debamos pensar. Escuchar y acompañar son dos atributos clave para ayudarnos unos a otros, ¿no? Ser solidario alivia el dolor. Ahora, ¿qué hemos visto en los grupos del duelo, ¿no? Que estos gestos de
de afecto, de amor, ¿no? La presencia física, por supuesto, los abrazos, el acompañamiento, ¿no? Estos gestos también ayudan a la otra persona a renovar su esperanza. Ahora, en el grupo, en el ministerio, tenemos este concepto de qué cosa es el espacio seguro. El espacio seguro es donde precisamente donde nos ayudamos unos a otros. Quiero decirles esto, en el ministerio, Pati y yo somos una pareja más del grupo. Nosotros también abrimos nuestros corazones, compartimos de las pérdidas que hemos tenido, y este año, ustedes bien saben, yo perdí a mi mamá hace 3 meses, y Pati ha perdido a su hermana hace 3 semanas. Entonces sabemos de qué estamos hablando. Antes de esto, mi esposa perdió a su papá hace más de 10 años. En fin, hemos tenido pérdidas de distinta naturaleza también. Pero el espacio seguro asume que somos espíritu, alma y cuerpo. Y no solo una de estas partes, ¿no? A veces subestimamos la importancia de cada parte y pensamos que todo se resuelve en la esfera del espíritu. Todo se resuelve en la esfera del espíritu. Hace un rato dije que por supuesto que la Biblia y la oración serán y seguirán siempre siendo nuestros primeros recursos y los más importantes, pero incluso para poder percibir, para poder ser sensible, para poder discernir, entender la palabra de Dios, pues necesitamos muchas veces de la ayuda de otra persona y necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Eso es lo que dice Romanos 12, del 1 al 3. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Fíjate cuál es el origen del cambio. El origen del cambio nos dice, bueno, lean la Biblia y van a cambiar inmediatamente. En realidad, parte por sí la oración, sí el acercamiento a la palabra de Dios, pero también el cambiar, el resetear nuestro enfoque, y eso implica muchas cosas, ¿ah? No solamente eh, no solamente es lo que estoy comentando, implica confesar, implica ayunar, implica un camino que no es tan corto. Ahora, acá hay algo bien interesante. En la debilidad podemos encontrar fortaleza porque ésta emerge sostenida en Dios, ¿no? 2 Corintios 12, cuando Pablo habla de este famoso episodio donde le pide a Dios que le quite la espina y Dios le dice, no te la voy a quitar, mi gracia es todo lo que necesitas. Hay algo que sigue a continuación, que dice Pablo que al final de cuentas, él aprecia la debilidad en ese sentido, porque en la debilidad es cuando más fuerte se siente, porque la fortaleza proviene de Dios. Es decir, lo que él descubre es una fortaleza que ya no emana de él, es una fortaleza que emana de Dios. Por lo tanto, la debilidad es una bendición al final de cuentas. Es una oportunidad de crecer y madurar espiritualmente, ¿no? Y ahí ustedes pueden revisar eh, el concepto original de la palabra débil en griego, asteneo, ¿no? Que es estar en una condición de incapacidad o carecer de fuerzas o estar enfermo. Hay varias escrituras, Marcos 6:56, Hechos 20:35, 2 Corintios 12:10, y es por lo tanto una condición normalmente temporal, no crónica. ¿Qué pasa? En la iglesia de pronto hemos aprendido a usar un lenguaje, ¿no? Que le hemos dado otro sentido, quizás, ¿no? Cuando decimos un hermano es débil, mira, si un hermano fuera débil, es potencialmente un hermano que puede ser fuerte. Entonces, nosotros no hemos usado el término normalmente de esa manera. Cuando hemos dicho, a ese hermano es débil, en general, y la mayoría de veces nos hemos referido a alguien que falta a las reuniones, alguien que quizás no es constante con la ofrenda, alguien que no se compromete con el evangelismo, alguien que tiene un carácter inconstante, y a eso le hemos llamado débil, ¿no? Y es una situación crónica, o sea, ese hermano está caracterizado por permanecer en esa condición por meses y años. Bueno, ese no es el concepto de débil según este término original en griego. Finalmente, hermanos, todos necesitamos ser pastoreados, todos necesitamos la ayuda recíproca, ¿no? Y ahora quiero enseñarles esto y ya voy terminando.
quise hacer este esquema para ver un poco cuál era el tránsito, el recorrido de esta escritura que acabamos de leer en Gálatas 6, del 1 al 5, ¿no? Y tiene que ver con que, bueno, aquí todos nos identificamos con ser un pecador, ¿verdad? Todos aquí somos pecadores. Y todos aquí necesitamos ser restaurados cuando hemos cedido a la tentación y el pecado ya ha avanzado más en nuestra vida. Y en eso, en ese proceso, fíjate que necesitamos ser vulnerables, tanto los que estamos en esa condición de pecado como el que nos va a ayudar. Ambas partes necesitan este nivel de vulnerabilidad, de ser transparentes, abiertos, humildes, como dice la Escritura. Y habla de estas dos cosas, precisamente, de la humildad y la conciencia. Ya dije hace un rato que es cada cosa. Humildad para entender que yo también puedo estar sujeto a esa tentación y eventualmente puedo caer en el mismo pecado. Y conciencia para reconocer que tengo límites, que también soy débil, que también soy frágil, que también necesito ayuda, que también necesito de Dios. Por lo tanto, en el centro de esto está el concepto de la ayuda recíproca. Necesitamos ayudarnos unos a otros, ¿no? Y un poco también pienso cómo de pronto hicimos nuestra estructura del discipulado, ¿no? Tú ayudas a esta persona ayuda a esta otra, y nos fuimos así en una línea vertical, y la pregunta es, ¿y dónde estaba el camino de regreso? ¿Dónde estaba la ayuda del que tú ayudabas? ¿Por qué no consideraste que te podía ayudar también? Hubiéramos tenido cada uno de nosotros no un discipulador, sino dos. Por default, hubiéramos tenido dos discipuladores. Si hubiéramos... Y seguramente lo hemos hecho. Yo creo que en los últimos años, por supuesto, ha cambiado también la perspectiva en la iglesia. Finalmente, de aquí me refiero a este tema por supuesto, la salud espiritual de la iglesia. Fíjate que la ayuda que nos brindamos unos a otros, pensemos en dos extremos, y los dos extremos no son saludables. El primer extremo es este extremo de la displicencia, la tolerancia sin límites, la negligencia, la indiferencia, hasta llegar a la apostasía. Una iglesia posmoderna desviada de la fe. Es decir, una iglesia que no importa lo que hagas, o sea, ya, mira, pues es entre tú y Dios, arréglatelas, ¿no? Aquí la Escritura dice que al final cada quien es responsable por su vida espiritual, por lo tanto, pues nada, levántate solo, no sé. Y hemos visto a dónde puede llegar una iglesia, ¿no? Podemos leer Romanos en el capítulo 1, podemos leer Primera de Juan, podemos leer muchas escrituras, que, que lleva a una iglesia a la apostasía, ¿no? Y no brindarnos una ayuda sana es una de las puertas que se pueden abrir si no cuidamos este tema de la ayuda recíproca. Ese es un extremo. Y yo no creo que estamos en ese extremo, por supuesto que no. El otro extremo es el legalismo, la hostilidad, la amenaza, el castigo humano, fijarnos en el desempeño, una iglesia al margen de la gracia. Ese es el otro extremo. Entonces, tampoco creo que estamos en ese extremo. ¿Ok? Finalmente, hermanos, sea nuestro anhelo cosechar la bendición de la ayuda recíproca según las riquezas en Cristo Jesús. Esto es lo que quería compartirles, espero sea de ayuda, y tú me dices, Arturo, si es que hay tiempo para preguntas o comentarios, pues lo dejo en tus manos. Muy bien, muchísimas gracias a Jorge Díaz por esta clase que nos ha compartido. Vamos a parar Muchas grabación. gracias.